Personalmente, puedes confiar en mí. Y el paracaidista replicará, te creo. Esta fe es mucho más que saber, es certeza. Y esta es la fe que hizo partir a Abraham a la tierra prometida. Esta es la fe que hizo que los mártires perseveraran hasta la muerte. Esta es la fe que aún hoy mantiene en pie a los cristianos perseguidos. Una fe que afecta a todo hombre. Vemos las frasecitas al lado izquierdo. Creer en Dios quiere decir comprender que las cosas del mundo no bastan. Creer en Dios quiere decir comprender que la vida tiene un sentido. Ludwig Wittgenstein, filósofo austriaco. Benedicto XVI, es importante aquello en lo que creemos, pero más importante aún es aquel en quien creemos. San Anselmo dice, credo ut intelligiam, creo para comprender. El padre Hans Urs von Balthasar, nada puede y debe ser creído sin el amor. Solo el amor es digno de la fe. Ahora, ¿cómo funciona la fe? 22. Quien cree busca una relación personal con Dios y está dispuesto a creer todo lo que Dios muestra o revela de sí mismo. El comentario. Al comienzo del acto de fe, hay con frecuencia una conmoción o una inquietud. El hombre experimenta que el mundo visible y el transcurso normal de las cosas no pueden ser todo. Se siente tocado por un misterio, sigue las pistas que le enseñan la existencia de Dios y paulatinamente logra la confianza de dirigirse a Dios. Finalmente, realice a Él libremente. En el Evangelio de San Juan, primer capítulo, nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Por eso debemos creer en Jesús, el Hijo de Dios, si queremos saber que nos quiere comunicar Dios. Por eso creer es acoger a Jesús y jugarse toda la vida por Él. San Juan en otra carta va a decir, quien cree que Jesús es el Hijo de Dios, tiene la victoria, tiene la vida eterna. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. En la famosa pregunta, ¿hay una contradicción? 23. ¿Hay una contradicción entre la fe y la ciencia? No, no hay una contradicción irresoluble entre fe y ciencia, porque no puede haber dos verdades. No existe una verdad de la fe que pudiera estar en conflicto con una verdad de la ciencia. Solo hay una verdad a la que se refieren tanto la fe como la razón científica. Dios ha querido tanto la razón mediante la cual podemos conocer las escrituras, las estructuras razonables del mundo, como ha querido la fe. Por eso la fe cristiana fomenta y potencia las ciencias naturales. La fe existe para que podamos conocer cosas que, aunque no son contrarias a la razón, sin embargo, son reales más allá de la razón. La fe recuerda a la ciencia que no debe ponerse en el lugar de Dios y que tiene que servir a la creación. La ciencia debe respetar la dignidad humana en lugar de atacarla. ¿No? La famosa siguiente pregunta es sobre la evolución, ¿verdad? Pero ¿qué dice la evolución? Venimos del polvo de la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Que venimos del polvo de la tierra. ¿Cómo llegó al universo? La nada explotó porque una luz y un calor tremendo. ¿De dónde vino la luz y el calor tremendo? Pues no sabemos. Si todos venimos de un, how do you say amoeba in Spanish? ¿Omeba? ¿Amoeba? ¿Amoeba? Ok. ¿Cómo es que el amiibo llegó a ser un rana? ¿Cómo se dice? ¿Rana? ¿Sapo? Y luego mono y luego gorila. Y luego hombres y mujeres, diferentes
Entonces la ciencia no tiene todas las respuestas, pero hay una sola verdad, ¿verdad? Pues no hay un conflicto entre la ciencia y nuestra fe. Abajito en el lado derecho dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús está hablando. ¿Verdad? 24. ¿Qué tiene que ver mi fe con la iglesia? Nadie puede creer por sí solo, como nadie puede vivir por sí solo. Recibimos la fe de la iglesia y la vivimos en comunión con los hombres y las mujeres con los que compartimos nuestra fe. Hablamos de eso la semana pasada. La comunión de fe que tenemos con los católicos en África, en India, en China, ¿verdad? Es una comunión de fe, todos aceptando lo que Dios ha revelado. Exploremos las frases aquí de San Agustín. Nadie es capaz de llegar al conocimiento de asuntos divinos, humanos, si no ha aprendido previamente a fondo las matemáticas. Hay de nosotros que sí, bueno, podemos todavía entender, ¿verdad? Pero San Agustín está diciendo que las matemáticas son una buena preparación para la revelación divina. Max Planck, físico. Entre Dios y la ciencia no encontramos jamás una contradicción. No se excluyen como algunos piensan hoy. Se complementan y se condicionan mutuamente. Credo, la palabra credo, en latín creo, yo creo. La primera palabra del credo apostólico se convirtió en el nombre de las diferentes fórmulas de profesión de fe de la Iglesia, en las que se resumen de forma vinculante los contenidos esenciales de la fe. Fuimos creados por comunidad y para vivir en comunidad. Exploremos el comentario de 24. La fe es lo más personal de un hombre, de una mujer, pero no es un asunto privado. Quien quiera creer tiene que poder decir tanto yo como nosotros. Porque una fe que no se puede compartir ni comunicar sería irracional. Cada creyente da su asentimiento libre al creemos de la iglesia. De ella, la iglesia ha recibido la fe. Ella es quien la ha transmitido a lo largo de los siglos, la ha protegido de falsificaciones y la ha hecho brillar de nuevo. La fe es, por lo tanto, tomar parte en una convicción común. La fe de los otros me sostiene, así como el fuego de mi fe puede encender y confortar a los demás, yo y nosotros. Durante el tiempo pascual tenemos la opción de leer el credo de los apóstoles o también el credo niceno-constantinopolitano, ¿verdad? Si fueron a una misa conmigo, nosotros hicimos el credo de los apóstoles, ¿verdad? Durante la Cuaresma y la Pascua se puede hacer. Entonces, con respecto a la fe y a la moralidad, la Iglesia transmite sin error. Pero opiniones personales, por ejemplo, el Papa Francisco piensa que quizás el cambio del clima es debido a los humanos. No tenemos que estar de acuerdo con eso. Puede ser que está equivocado. Es una cuestión que no sabemos la respuesta todavía. Bueno, algunos piensan que sí, algunos dicen que no. Pero lo que nuestra iglesia enseña sobre anticoncepción, sí, eso no es opinión, es lo que creemos en la fe. Con respecto al aborto también, uno no tiene que creer en Dios para saber que el aborto está mal. Pero si un católico dice, no, pues yo creo que el aborto, no. En su juicio prudencial no es un juicio prudencial, es un juicio equivocado. Bueno, con respecto a la fe y la moralidad, no hay error. Pero, opiniones personales. Ok, vamos al 25.
La profesión de fe cristiana. ¿Para qué necesita la fe definiciones y fórmulas? En la fe no se trata de palabras vacías, sino de una realidad o de la realidad. A lo largo del tiempo se condensaron en la iglesia fórmulas de fe con cuya ayuda contemplamos, expresamos, aprendemos, transmitimos, celebramos y vivimos esa realidad. Sin fórmulas fijas, el contenido de la fe se disuelve. Por eso la iglesia da mucha importancia a determinadas frases, cuya formulación precisa se logró en mayoría de los casos con mucho esfuerzo. Para proteger el mensaje de Cristo de malentendidos y falsificaciones, las formas de la fe son importantes, especialmente cuando la fe de la iglesia se traduce en diferentes culturas. Sin embargo, tiene que mantenerse en su esencia, porque la fe común es el fundamento de la unidad de la iglesia. 26. ¿Qué son las profesiones de fe? Las profesiones de fe son fórmulas sintéticas de la fe que hacen posible una confesión común de todos los creyentes, una comunión. Ese tipo de síntesis se encuentra en las cartas de San Pablo, también credo de los apóstoles, credo de Nicea, Constantinopla, ¿verdad? 27. ¿Cómo surgieron las profesiones de fe? Las profesiones de fe se remontan a Jesús, que mandó a sus discípulos que bautizaran. Exige a las personas la profesión de una fe determinada, en concreto la fe en el Padre y el Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas en comunión. El germen de todas las fórmulas de la fe posteriores es la fe en Jesús, el Señor, y el envío a la misión. Vayan entonces, enseñen y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las profesiones, entonces, todas las profesiones de la iglesia son desarrollo de la fe en este Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos del Hijo, hablamos de los asuntos de la historia de nuestra salvación. Exploremos estas frases de los santos. San Irineo: la iglesia guarda esta predicación y esta fe con cuidado, como no habitando más que una sola casa, cree en ella de una manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón, las predica, las enseña, la transmite con una voz unánime, como no poseyendo más que una sola boca. Que tu credo sea para ti un espejo, dice San Agustín. Mírate en él para ver si crees realmente todo lo que dices creer, y alégrate cada día por tu fe. Luego Basilio de Seleucia dice: ningún hombre vive solo, ningún hombre cree solo. Dios nos da su palabra y al hablar nos convoca, crea una comunidad, su pueblo, su iglesia. Después de la partida de Jesús, la iglesia es el signo de su presencia en el mundo. Wow, okay, entonces debemos vivir como verdaderos hijos del Padre. El 28 y el 29, el 28 tiene el credo de los apóstoles, 29 tiene el credo del niceno constantinopolitano. ¿Cuál es nuestra respuesta? La fe, creo, ¿verdad? 30. Examinemos lo que Marcos dice. Jesús dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. 30. ¿Por qué creemos en un solo Dios? Creemos en un solo Dios porque según el testimonio de la Sagrada Escritura, solo hay un Dios, y porque según las leyes de la lógica tampoco puede haber más que uno. Si hubiera 2 dioses, uno sería el límite del otro, ninguno de los 2 sería infinito, ninguno sería perfecto, de modo que ninguno de los 2 sería Dios. La experiencia fundamental de Dios que tiene el pueblo de Israel es, en hebreo dicen et Shema: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Una y otra vez los profetas exhortan a abandonar los falsos dioses y a convertirse al único Dios. Yo soy un Dios justo y salvador, no hay ninguno más, dice el profeta Isaías. Examinemos
La definición de monoteísmo. Del griego mono, uno, y teos, Dios, un solo Dios. Doctrina de la existencia del único Dios. La doctrina de Dios como un ser único, absoluto y personal. Es fundamento último de todo. Religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Hinduismo, no. Budismo, no. Los testigos de Jehová, mormonismo, no. Mormonismo y testigos niegan la divinidad de Jesús. Son dos religiones hechas por hombres, ¿verdad? Charles Taze Russell inventó Testigos de Jehová en Nueva York y Joseph Smith inventó mormonismo no sé si fue en Utah o en otra parte, ¿verdad? Los dos estadounidenses, ¿verdad? El nombre de Dios, Yahweh o Yahvé, es el nombre más importante de Dios en el Antiguo Testamento. Se puede traducir como yo soy quien soy. Para los judíos, como para los cristianos, designa al único Dios de todo el mundo, su creador quien lo sostiene, con quien se establece la alianza, el liberador de Egipto, el juez y salvador. Una traducción mejor de Yahvé es yo soy quien soy, y como soy, Dios, estoy contigo y estaré con ustedes hasta el fin. Es un nombre que designa que Él es la fuente de vida y de relación, y Él es Dios y nosotros somos su creación, ¿verdad? Yahvé. El nombre de Jesús, Yeshua, quiere decir Yahweh nos salva. Yahvé nos salva. ¿De qué? De nuestros pecados, de la muerte, del infierno, de Satanás, ¿verdad? Entonces Yeshua quiere decir Yahweh nos salva. El Señor nos salva. ¿Por qué revela Dios su nombre? Dios revela su nombre porque quiere que se lo pueda invocar. La relación. Dios no quiere mantenerse en el anonimato. No quiere ser adorado como un ser meramente sentido o intuido. Dios quiere ser conocido y ser invocado como el verdadero que actúa. En la zarza ardiente, Dios da a conocer su nombre a Moisés, Yahweh. No es Jehová. Jehová fue inventado hace 1000 años. Jesús vivió hace ¿cuántos años? 2000 años. Dios se hace invocable para su pueblo, pero continúa siendo el Dios escondido, el misterio presente. Por respeto a Dios, el pueblo de Israel no pronunciaba y ni pronuncia el nombre de Dios. Lo sustituye con Adonai. Justamente esta es la palabra que usa el Nuevo Testamento cuando glorifica al Señor como Dios. Jesús es el Señor. Jesús es Adonai. ¿Verdad? Entonces las preguntas, vamos a tener una pequeña reflexión. Cada persona puede recibir una ahorita. Las preguntas. ¿Qué diferencia hace la revelación de Dios en Jesucristo en tu vida? De tu manera de ver el mundo o las decisiones que tomes y que te esperas. Según número 20 del Yucat, ¿cómo debemos responder a Dios? Si la fe es un don de Dios, esto significa de aquellos que no creen, Dios no les ha ofrecido el regalo. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que la Iglesia ha resumido creencias principales en forma de credos? Vamos a tener una pequeña